bendice a tu pueblo, Padre Celestial. A ti sea la honra y la gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. Si puesto de pie, hermanos, vamos a pasar a estos acontecimientos de la cruz de Jesús y muchos de ellos ahorita los vimos. Vamos a leer uno de ellos. Vamos a iniciar con Marcos 15 del 1 al 15. Aleluya. Lo vamos a ir leyendo alternadamente. Dice: Amén. muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Respondió Pilato diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso a cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre los había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga que llamáis al rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer El al pueblo, pueblo le le soltó soltó a a Barrabás Barrabás y y entregó entregó a a Jesús Jesús después de después de soltarle. pagarle para que fuese crucificado. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado desde muy de temprano ante Pilato, ante el gobernante de los romanos, y ahí, después de un juicio injusto ante Pilato, fue sentenciado a muerte, dice, y muerte de cruz. Uno de los grandes dilemas de la humanidad es presentar muchos salvadores, pero en esta tarde, hermanos, vamos a ver que solamente uno fue el que murió por nuestros pecados. Vayamos a Lucas 23. Fue llevado, dice, para ser crucificado, fue sentenciado. Y en Lucas 23, del 26 al 34, también vamos a leerlo alternadamente. Dice: llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y les veía la multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí ven las días que vendrán bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque será volver a hacer estas cosas en el seno que no se hará. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Al lugar llamado de la calavera le crucificaron ahí, y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Juntos, Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartían libres de sus vencidos, echándolos fuera. aquella multitud ante Pilato clamó: crucifícale, crucifícale. Y en el versículo, en este pasaje de Lucas, vemos que fue llevado al monte de la calavera y fue llevado con dos malhechores, dice, y fue crucificado. Si fueron llevados, versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le
a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado por las autoridades, por los religiosos, para ser muerto. Hermanos, ahorita leímos en Isaías 53, 7 y 8, cómo fue profetizado esta parte. Dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, en su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa multitud gritaba ante Pilatos: crucifícale, crucifícale. Y fue llevado, y en ese trasladar allá no puso objeción ni tuvo cosas que decir, porque él tenía en mente y tenía en su parecer solamente una cosa, que era morir por nuestros pecados. En el libro de Lucas señala que tan pronto fue levantado, Lucas 23, el Señor en el versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estamos viendo las 7 palabras, o las 7 frases que el Señor Jesús dijo en la cruz. Y en esa cruz, lo primero que hizo fue pedir perdón por toda la humanidad. No dijo: perdona solo a aquellos que anduvieron conmigo. Tampoco dijo: perdona a aquellos que están fuera de tu iglesia o afuera de tu pueblo. Él habló al Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente nosotros estábamos errantes, haciendo lo que queríamos hacer, haciendo lo que nos pareciera. Así toda la humanidad representada en esa multitud estaba perdida. Y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dijo en la casa de Zaqueo, Lucas 19, 10, que el Señor había venido con un propósito. El Señor Jesús le dijo a Zaqueo en el versículo 9 y 10, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, mas sin embargo el Señor Jesucristo, en su amor, ahorita vimos en los coros, en su amor pidió perdón por todos nosotros. Muchas filosofías podrán decir esto y aquello, pero solamente uno murió por nosotros, y solamente uno pidió perdón por aquellos que se habían perdido, por nosotros los que se encontrábamos perdidos, y el Señor pidió el favor del Padre para toda la humanidad. El Señor Jesucristo clamó por todos, y sin embargo aún existen en la actualidad y en todo momento gente que no quiere estar dentro de ese perdón. Vayamos a la segunda palabra que está del Lucas 23, del 38. Quiero leer desde el 38 al 43. Dice: y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. El poder político le puso este título, porque cuando estaba ante Pilato, decía Pilato: pues qué mal ha hecho esto, este hombre no ha hecho nada. Mas sin embargo escuchaba esas voces, que él venía a cumplir una profecía. Tal vez no lo sabía, pero él lo identificó como Rey de los judíos.
Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La humanidad así está, en el egoísmo y en la parte individualista que existe. Dice: si me vas a salvar, salva, pero sálvame a mí. Si me vas a dar, dame a mí, aunque a todos no les des. Dice, el otro le contestó, reprendiéndole: y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. La humanidad está cegada por el pecado. Ciertamente las tinieblas del enemigo han provocado que aún en esta actualidad, en este momento, que todo el mundo tiene información de todas las cosas, no pueden reconocer que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario, que hubo alguien que vino a dar su vida por nosotros, y estando a su lado y estando enfrente, no lo quisieron reconocer. La palabra del Señor dice que Jesús no hizo muchos milagros en su ciudad, en Nazaret. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Este hombre que estaba ahí colgado y viendo al Salvador, no lo pudo reconocer. Dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, por ningún mal realizó o hizo. Muchos que son acusados reconocen sus faltas, pero hay otros que no reconocen sus faltas. Sin embargo, dijo una declaración grande en la eternidad: ningún mal hizo, no tiene ningún pecado, no tiene por qué padecer esta cruz, no tiene por qué dar su vida por alguien que no es merecedor de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, al escucharle, estando ahí enfrente de él, dice, el malhechor agrega y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. La palabra del Señor dice que todo aquel que cree en él, que todo aquel que se humilla delante de él, no será olvidado, no será desechado. Y el Señor Jesucristo le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor trajo una transformación, trajo una vida nueva, trajo una esperanza nueva para aquel malhechor que iba a morir a causa de su pecado, a causa de su transgresión, iba a morir por lo que estaba padeciendo. Y el Señor Jesús, que es eterno y que es sobre todo nombre, le da una certeza grande para él y que a la vez llega a nosotros personalmente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, que el perdón fue para toda la humanidad y para este incrédulo que estaba a su lado, reconociéndole, el Señor Jesús fue piadoso para aquel que le reconoció como Rey y Señor. Y le clamó sabiendo que podía darle una esperanza. Y le dice: cuando vengas a tu reino, el Señor Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No tomé en cuenta lo que había hecho, sino que Él hoy le dio una salvación para su favor. Aquel que pensaba que no era digno de recibir el perdón en la cruz, fue crucificado y en la cruz recibió su salvación. No le dijo: tienes que hacer esto o aquello. El momento de la verdad, de buscar al Señor Jesucristo, se hizo realidad y le trajo eterna salvación. Cristo le dio salvación y vida eterna, porque siendo Dios podía
perdonar y salvar a quienes se acercan a Él. En ese momento, hermanos, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 nos muestra lo que estaba sucediendo en esa cruz del Calvario con aquel pecador que se acercó a Él. Colosenses 2, 13 y 14 dice: y a vosotros, siendo representados por esos malhechores o por el malhechor que me dio perdón, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él dio vida y Él nos ha traído vida, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Ciertamente aquel hombre iba a padecer una muerte, y esa maldición de la muerte en la cruz, Dios la quitó por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La quitó de en medio y le dio una vida juntamente con Él. Asimismo, en 2 Corintios también el apóstol Pablo señala esta hermosa verdad que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. 2 Corintios 15, 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios. Esa salvación proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros en nuestros pecados estábamos llenos de pecado, y aquel hombre iba a recibir una sentencia por su pecado, por los homicidios que hacía. Pero en la cruz del Calvario estaba Dios con Cristo reconciliándonos, porque ese pecado era una barrera que nos impedía estar delante de Dios y con Dios, porque el pecado es una barrera que impide al hombre buscar a Dios. Usted vaya a algunas partes y la gente no cree, sabe que hay un Dios, sabe que hay un Jesús, pero no cree en Él. ¿Por qué? Porque su pecado se ha entronizado en su corazón y no hay manera para él para reconciliarse con Dios. Pero nuestro Dios, lleno de amor, con Cristo en la cruz del Calvario, quitó el pecado de todos nosotros y ahora nos ha reconciliado por medio de su perdón en la cruz del Calvario. Dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. El Señor Jesús no le dijo al malhechor: pues, te mereces este castigo. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en mi paraíso. Hermanos, el Señor y Padre Dios sabía que no podía quitar el pecado del medio, esa barrera. Por eso envió a su Hijo por todos nosotros. Vino a este mundo y a esta tierra, lo envió para redimirnos del pecado. También en el libro de Romanos, capítulo 5, hermanos, la palabra del Señor nos señala esta hermosa verdad. Porque Cristo, versículo 6 al 11, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Fue Cristo el que murió. Amén. Nadie ha muerto por alguien. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él,
salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El pecado estaba en medio, entre Dios y los hombres, pero en ese amor Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, aún teniendo nuestros pecados, Cristo murió por nosotros y ahora nos ha dado y hemos recibido ese perdón y la reconciliación de cada uno de nosotros con nuestro Padre Celestial. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ver la cruz de Jesús con fe. Dice, porque ahora somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquella barrera que estaba entre Dios y los hombres fue quitada en la cruz del Calvario. Y aquel hombre buscó con fe a Jesús y le dijo, acuérdate de ti, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Esa confesión de fe, hermanos, le trajo paz para su vida, le trajo una justificación, porque ahora el Cordero de Dios estaba interponiéndose, estaba entregándose por él y por cada uno de nosotros. Y esa es la justificación que Dios quiere que tengamos por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. Y esto es que la justicia divina fue cubierta y satisfecha al morir el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, por todos nosotros. Así lo señala el libro de Hebreos, capítulo 9. Hermanos, como todos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento tenían una encomienda de preparar las cosas para el Cordero Divino. Hebreos 9, del versículo al 11 dice, del 11 al 14 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Juan declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y toda esa liturgia de sacrificios que había, y que por medio de esos sacrificios la gente renovaba su dedicación o su consagración como pueblo de Dios. Sin embargo, año tras año tenía que volverlo a hacer. El Señor Jesucristo dice, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo mediante el Espíritu, se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios. Y Él ha obtenido eterna redención. La redención es el perdón de pecados. Y ciertamente el Señor Jesucristo obtuvo esa eterna redención para ese malhechor como para nosotros. Estando en vuestros delitos y pecados,
teníamos una sentencia de muerte y esa sentencia estaba declarada en la ley. Y vayamos entonces a Romanos capítulo 6, primero, como para todo judío y para todo hombre, y por eso esos hombres estaban listos para morir, dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de amor de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Y en Romanos 3:23, hermanos, señala que estaba pasando con toda la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo clamó por todos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa era la maldición que había sobre toda la humanidad, sobre todo las personas que querían hacer, pero no lograban cumplir la ley. Y a todas aquellas personas que andaban errantes sin saber lo que padecían o lo que hacían, porque el Señor Jesucristo es el único camino para obtener la eterna redención. Amén. De Gálatas, hermanos, capítulo 3 y capítulo 4, primero en el capítulo 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por causa de nuestro pecado teníamos una maldición a cuesta, pero Cristo nos redimió. Y ese redimir es que Él pagó para cubrir la justicia divina, y la cubrió como lo que es un cordero santo y sin mancha, y con su sangre y con su vida, su cuerpo, dio el pecado, dio el pago del pecado por todos nosotros, y nos ha redimido ahora para ser parte del pueblo de Dios. Y en el capítulo 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que comprara, para que pagara el precio del pecado a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estábamos alejados de Dios. Había una barrera que impedía que el hombre se acercara a Dios. Estábamos en el reino de las tinieblas, pero hubo uno que con su sangre y su cuerpo nos compró para su pueblo, para su rey, para su Señor, que es nuestro Padre Celestial. Esa maldición fue quitada en la cruz del Calvario y hemos recibido ahora la adopción como hijos de Dios. Ya no nos llama enemigos, ya no nos llama extranjeros y advenedizos. Ahora nos ha llamado por su redención hijos de Dios. Hermanos, toda esa obra redentora, el Señor Jesucristo había orado al Padre para recibir la fortaleza, aquella que en el huerto de Getsemaní decía: Señor, si no había otra manera de hacerlo. Y previamente en San Juan 17 señala esa verdad, que él sabía lo que iba a suceder. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Aleluya. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo vivió, nació entre los humildes, vivió bajo la ley de Dios, vivió en obediencia a su familia, empezó el camino de su ministerio y lo vivió de tal manera que en todo lugar que se presentaba le decía, este no habla como los demás. Él dio gloria a Dios y a su Padre estando en esta tierra, cuando levantó a Lázaro, cuando hizo milagros, cuando dijo, yo sé que tú me has enviado. Y esta obra la culminó, no buscó una salida falsa, la culminó en la cruz del Calvario. Es por eso que esta sexta palabra dijo el Señor, consumado es. Acabó la obra redentora por todos nosotros. En San Juan 19:30 leímos ahorita cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La obra de Cristo que vino a hacer por todos nosotros, la obra de salvación, de perdón, de reconciliación, de redención, al redimir nuestros pecados con su sangre vertida en la cruz del Calvario y nos dio juntamente con Él una vida eterna. Esa es la esencia y el valor de la gran obra de nuestro Señor Jesucristo y la certeza de que Él lo hizo por todos nosotros al declarar esa palabra, consumado es. La obra de salvación, el perdón de pecados ha sido completado. Es por eso que el apóstol Pedro en Hechos 4:12 ante el concilio declaró esa gran verdad. Hechos 4:12, cuando después de ser transformado por el Espíritu Santo y siendo llevado al concilio, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre busca salvadores y quien justifique sus pensamientos y sus obras, y busca por un lado y busca por el otro, pero no hay, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.